abrir la Biblia en Hechos capítulo 1. El mensaje de hoy es la tarea del cristiano. La tarea del cristiano. Vamos a Hechos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Pueden sentarse, hermanos. Ok, yo creo que nosotros debemos estar conscientes que, según la Biblia, estamos viviendo lo que la Biblia llama el tiempo postero, o que algunos lo llaman los últimos tiempos, la Biblia también lo menciona así. Es un tiempo que debemos estar preparados o estar preparándonos. En realidad debiéramos estar preparados para los acontecimientos que marcarán el fin de la era, o, como lo llaman algunos, el fin del mundo. Aunque, en verdad, el fin del mundo está muy, pero muy lejos todavía. Eso en términos humanos. Miren, tenemos que hacer diferencia entre cosas y cosas. El fin de este tiempo no es el fin del mundo. El fin de este tiempo es cuando Cristo venga por su iglesia. Pero la Biblia dice que después de eso todavía hay 1000 años más. Así que el fin de este mundo está muy, pero muy lejos. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros mientras eso ocurre? Debemos aprovechar el tiempo lo mejor que podamos. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Pues haciendo cosas que tengan valor eterno. Debemos estar conscientes de la venida de Cristo y cómo deseamos que se nos encuentre cuando Jesucristo venga. ¿Cómo usted quiere que Cristo lo encuentre cuando venga? ¿Qué es lo importante para Él? ¿Usted tiene idea de qué es lo importante para Cristo? ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Cómo Cristo quisiera encontrarlo cuando Él venga? La forma en que nosotros reaccionemos a cualquier cosa siempre va a depender del ángulo desde el cual observemos las cosas. En el caso de la Biblia podemos mirar las cosas desde dos ángulos distintos.
El primero, y por cierto erróneo, y que es el más común, es desde el punto de vista del ser humano. Lo que queremos que sean las cosas, lo que creemos que es lo que nos conviene, ejemplo, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo de este error lo podemos ver en los muchachos. A ver, aquí hay varios muchachos. ¿A cuántos les gusta ir a la escuela? A jugar. A hacer ejercicio. A estudiar, muy bien. Pero hay muchachos a los que no les gusta ir a la escuela, a los que no les gusta estudiar. Hay algunos, cuando salen de la escuela, corren a hacer tareas. Muchos salen es a jugar, ¿verdad? Porque no entienden la importancia de estudiar y de aprender. Algunos, cuando llega la hora de aprender a leer, se frustran porque no les es fácil aprender a leer. Pero no entienden que eso no le es fácil a nadie. Que para aprender a leer hay que esforzarse y hay que disciplinarse y hay que leer y leer y leer y leer. Déjenme contarle una historia. Yo era medio sinvergüenza desde muy niño. Y cuando yo tenía 9 años, nosotros nos mudamos de Panamá a Chiriquí. Cuando nosotros nos mudamos a Chiriquí, que yo entraba a 5º grado, yo hice varios cambios en mi vida. Cuando nosotros vivíamos aquí en Panamá, yo no podía tener zapatos en los pies. Andaba descalzo todo el tiempo, no me gustaba, siempre andaba descalzo. Cuando me mudé allá, iba a conocer nueva gente y consciente de que iba a conocer nueva gente, dije, no puedo andar descalzo, me da pena. Empecé a usar zapatos. Entonces, cuando yo entro a la escuela allá en Chiriquí, entré en 5º grado y yo leía en el principio, o sea, yo cancaneaba. Así que me dio pena. ¿Qué hice para dejar de cancanear? Leer. Me fui a mi casa y empecé a agarrar libros y empecé a leer, a leer, a leer. Y seguí leyendo, ¿hasta cuándo? Hasta que dejé de cancanear. Cuando dejé de cancanear, ya no seguí leyendo. O sea, no como estaba haciendo. Lo cual fue un error, pero bueno, ya eso es pasado. El asunto es que nosotros para poder aprender algo tenemos que hacerlo. Pero a veces no queremos hacer las cosas que nos convienen. Y cuando el niño no quiere estudiar, no quiere ir a la escuela, al papá le toca ayudarlo. Ya hay algunos ahí encerrando el puño y haciendo gestos ahí. Tiene que ayudar a su hijo, no siempre tiene que ser a la fuerza. Tiene que motivarlo, tiene que mostrarle la importancia. Mire, vamos a seguir hablando de mí. No debo hablar de mí, pero no soy... Cuando yo estaba en la escuela, ustedes saben por qué yo aprendí a sumar y a leer. Los maestros de la escuela, o sea, en mi tiempo, hace un rato decía que estamos viviendo en el tiempo de la desvergüenza, ¿cierto? Pero yo vivía en el tiempo de la vergüenza, a mí me daban vergüenza muchas cosas. Entonces, nuestros maestros, cuando nos enseñaban a leer, para motivarnos a leer, nos decían varias cosas. Primero, para aprender a sumar, nos decían, cuando vayas a la tienda vas a poder contar el vuelto y vas a saber si el chinito te está dando de más. Bueno, no decían el chinito. El chinito, eso fue una expresión que vino después. Si te están dando de más o te están dando de menos. Y yo no quería que me conguearan, así que aprendí a sumar y a restar. Y también nos decían, mira, cuando tú seas viejito, que tengas tus hijos, tus nietos, vas a poder ayudarlos, pero si no aprendes no vas a poder ayudarlos, no vas a saber. Y no me gustaba ser ignorante. Todos somos ignorantes de una forma, pero esto yo lo podía aprender, así que yo aprendí. Porque yo no quería quedar mal. Me daba vergüenza. Yo no fracasaba en la escuela porque me daba vergüenza ver a los que fracasaban ir a la escuela en verano. Me daba vergüenza verlos ir en uniforme. Yo, en verano, en uniforme. Negativo. Eso no iba a pasar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a motivar. Digo, las cosas mías fueron extremas, pero
Nosotros debemos aprender a motivar a nuestros muchachos para que ellos aprendan y para que sea un gusto. Porque si usted los fuerza, posiblemente no sea un gusto. Cuando Melanie estaba chica, a Iván yo lo forcé a leer la Biblia. A Melanie también. Pero cuando Melanie estaba chica, que nosotros íbamos para la iglesia, parábamos siempre donde el que vendía periódicos. Y yo compraba un solo periódico que no leía ni una letra de ese periódico. Yo compraba la prensa porque la prensa traía el aprendo. Y cuando comprábamos la prensa, yo sacaba el aprendo, se lo pasaba a Melanie atrás del carro y Melanie iba por todo el trayecto hacia la iglesia leyendo que si las adivinanzas, los chistes y todas esas cosas iba compartiendo con nosotros. Y Melanie, de los tres, es la que más le gusta leer. Ella se ha leído un poco de libros que yo digo, ¿por qué está leyendo eso? A ella le gusta leer. Melanie lee, Marta lee, pero no es que le guste. Iván tampoco es que le guste tanto. A Melanie le gusta. Encontré cómo motivarla para leer. Y nosotros debemos a motivar a nuestros hijos a leer. Nosotros en la casa aprendimos a leer porque mi mamá y mi papá compraron una enciclopedia que se llamaba Lo sé todo. Ya no sabe tantas cosas, pero en ese tiempo lo sabía todo. Entonces nosotros, esa enciclopedia venía ilustrada. Entonces hay un montón de cosas que yo sé así como en sombras. Yo sé de Dante, de la Divina Comedia, porque en esa enciclopedia estaban los dibujos y uno leía más o menos. Y yo sé un montón de cosas porque mi mamá y mi papá compraron esas cosas y nos sentábamos y leíamos. Tenemos que aprender a motivar a nuestros hijos a que ellos también quieran leer porque eso les conviene a ellos. Entonces, el ángulo incorrecto para nosotros estudiar y ver las cosas de Dios es el mío, lo que es para mí. Hay mucha gente, muchos predicadores que son considerados buenos predicadores, que yo en algún tiempo los consideré buenos predicadores, que cuando hablan se oye muy bonito, pero al analizar sus mensajes me he dado cuenta que el centro del mensaje de esa persona es el hombre. Así que yo he dejado de ver todo, escuchar todo mensaje donde el centro del mensaje es el hombre. El centro del mensaje debe ser Dios y su palabra. Entonces, el segundo ángulo, que por cierto es el correcto, es precisamente ese, ver desde el punto de vista de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted quiere saber qué es lo que Dios está diciendo. Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Él entiende cosas que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, el porvenir, de modo que sabe lo que es mejor. Pero eso no es todo. Él nos creó a nosotros con un propósito que solo Él conoce. Por lo cual es el único capacitado para guiarnos a hacer las cosas de la manera más correcta. Lo que Él tiene pensado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. El libro de los Hechos nos habla acerca del inicio de la iglesia. El inicio de la iglesia es también el inicio del último tiempo. De modo que cuando termine el tiempo de la iglesia, termina todo este tiempo. No de inmediato, pero sí faltará muy poco. Ahora, aprendamos un poquito de lo que el Señor espera que nosotros hagamos en el tiempo que nos ha dado. Yo quiero que usted entienda lo dichoso que usted es, lo dichosa que usted es. El apóstol Pablo, allá en el libro de Efesios, dice que nosotros antes estábamos sin Dios y sin ley. O sea, estábamos perdidos. Pero cuando Cristo murió y Pedro fue y le predicó a Cornelio, se abrió una ventana inmensa para que nosotros, que no somos judíos, pudiéramos entrar y tener a Dios de nuestro lado. O estar nosotros del lado de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a valorar lo que somos, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Ok? Entonces, este libro de hecho empieza diciendo en el primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado? El primer tratado es lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, Pablo empieza dedicándolo a un hombre llamado Teófilo.
que es el mismo que menciona aquí. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Nadie sabe a ciencia cierta realmente quién es Teófilo, ¿ok? Pero el Evangelio de Lucas es un evangelio completo, es el más completo y el más ordenado de los 4 evangelios. Lucas mismo dice yo, a mí me pareció investigar y poner todas las cosas en orden. Así que si usted quiere saber qué fue primero, qué fue segundo, qué fue tercero, siga el evangelio de Lucas y usted va a encontrar que lo que dice Lucas en un lugar, Mateo lo tiene en otro lugar. El que lo ordenó fue Lucas. Y Lucas era muy meticuloso. Escuchaba a César Vidal, me gusta escucharlo a veces, pero César Vidal hablaba de las objeciones que hay acerca del libro de los Hechos y de los escritos de Lucas. Y por ejemplo, cuando Lucas escribe el Evangelio, él dice que Jesús nació durante un censo. Entonces, algunos historiadores dicen que no hubo un censo en ese tiempo y que tampoco el gobernador que se menciona ahí gobernó. Pero entonces dice César Vidal, explica que este hombre gobernó en 2 temporadas distintas y que esta era la segunda temporada. Que los hallazgos arqueológicos concuerdan con lo que Lucas enseñó, y no solamente con eso, sino que los títulos que Lucas le asigna a las personas en sus escritos son más exactos que los de los otros historiadores que existen. Era muy meticuloso. Él hacía las cosas con mucho detalle. Entonces, Lucas empieza esta carta, este escrito, dedicándoselo a Teófilo y haciendo referencia a lo que había escrito en el Evangelio de Lucas. Y hace referencia a lo último. Dice, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó, pero en vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice que Jesús se les apareció a los discípulos durante 40 días y que las pruebas que Jesús les mostró, esta palabra indubitable, son incuestionables. Se presentó vivo con muchas pruebas incuestionables. Una de las cosas que usted y yo tenemos que comprender es la siguiente. Cuando una persona va a juicio y trae testigos, si trae un testigo, pues la misma Biblia dice que por lo menos deben ser 2. Ahora nosotros tenemos 4 testigos. Tenemos a Mateo, que estuvo con Jesús. Tenemos a Marco, que no fue de los discípulos, pero estaba muy cerquita y además caminó con Pedro y escuchó de Pedro. Eso es lo que dice la historia. Tenemos a Lucas, que tampoco estuvo con Jesús, pero caminó con Pablo y que, como dice ahí, él investigó todo en detalle. Y tenemos a Juan, que fue de los primeros discípulos. Si alguien estuvo con Jesús más tiempo, fue Juan. Tenemos 4 testigos de la vida de Jesús. Y 2 de ellos estuvieron con Jesús. Así que si alguien dijo o quiere decir que Jesús no existió, la pregunta es, si tú vas a juicio y 2 personas atestiguan de manera clara en contra tuya, ¿te liberan o te condenan? Si el testimonio es fiel, te condenan. Aquí tienes 4 personas que hablan de Jesús y el testimonio es fiel. Jesús existió. Una de las cosas que tenemos que aprender es que tenemos que estar claros y correctos entendiendo realmente quiénes somos. Si usted no sabe defender a Jesús, usted no sabe quién es. Y quiero que sepa que hay gente que niega la existencia de Jesús.
Hasta hace poco negaban que la aldea donde vivió Jesús, no donde nació, sino donde vivió, Nazaret, no existía. ¿Pero qué pasa? La encontraron, excavaron y excavaron y encontraron justo en el lugar donde debía estar, encontraron la aldea. Déjeme decirle algo, cada vez, y esto ha ocurrido cientos de veces a lo largo de la historia, cada vez que alguien ha venido a retar a la Biblia diciendo esto no es cierto, la historia, la arqueología ha probado es cierto. La Biblia es veraz 100%. Entonces nosotros tenemos que estar claros en esto. Entonces Lucas nos muestra o nos habla, nos explica, él investiga, es un hombre muy detallista y es fiel, es un historiador muy bueno, así que le podemos creer lo que dice. Entonces dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pero antes de eso, dice, ¿de qué les habló Jesús durante 40 días a los discípulos? Acerca del reino. Usted tiene que tener eso en la cabeza. Jesús tuvo durante 40 días hablándole del reino de Dios a los discípulos. Tiene que mantenerlo allí. Ahora dice que les mandó que no se fueran de Jerusalén. Que aquí hay 3 instrucciones. 1, quédense en Jerusalén. La segunda, esperen la promesa del Padre. 2 instrucciones y un resultado. Y el resultado sería que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Eso era el bautismo en el Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos para poder recibir ese bautismo? Permanecer en Jerusalén, obedecer. Sin la obediencia no habría bautismo. Y yo estoy casi seguro, puedo equivocarme y espero estar equivocado, pero estoy casi seguro que de los que recibieron esta noticia, no todos permanecieron. Pienso que algunos no lo lograron. Pienso. Ahora, lo que yo pienso no es muy importante, pero es posible que haya sido. Ahora, si todos estuvieron allí, que bueno, gloria a Dios, todos fueron fieles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos saber y lo que no? Hay cosas que debemos saber y cosas que no. Hay cosas que nosotros no debemos perder el tiempo tratando de averiguarlas. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pregunto, ¿de qué le habló Jesús a ellos durante 40 días? ¿De qué le habló? Del reino de Dios. Entonces, ¿por qué ellos preguntan ahora, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Yo quiero que ustedes comprendan algo y entendamos la importancia del Espíritu Santo. Tenemos que entender la importancia del Espíritu Santo. Ellos, hasta que recibieron al Espíritu Santo, no entendían nada. Ellos estaban hablando de qué reino, estaban hablando de un reino físico. Jesús le estaba hablando del reino de Dios, el reino de Dios no es un reino físico. Eso fue lo que él le dijo a Pilatos cuando le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos todos estarían peleando, pero no es de este mundo. Entonces ellos todavía, o sea, Jesucristo muere, resucita, está con ellos 40 días hablándoles del reino y todavía no entienden que no se trata de un reino físico, no se trata de volver a Israel a la grandeza que tuvo cuando el rey David, que era lo que ellos estaban esperando. Usted tiene que entender algo y ese es el problema. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué ellos no entendían? Ellos no entendían porque estaban cometiendo el error que les dije hace un rato. ¿Cuál fue el error que les dije hace un rato? ¿Cuál es el error que cometemos cuando vemos la Biblia? La forma errónea de mirar, ¿cuál es? Yo lo dije en la introducción. ¿Cuál es el error? Cuando nosotros miramos la Biblia de una manera, estamos errando. ¿Cómo? Yo les dije a ustedes que yo no escuchaba ciertos mensajes porque estaban enfocados de esa manera. ¿Cuál es el error? Cuando estoy viendo la Biblia desde el punto de vista humano.
Ellos estaban escuchando a Jesús, pero no podían conectarse con lo que el cielo estaba hablando. Estaban pensando en la tierra. Y usted debe desconectarse de la tierra. La Biblia dice allá en el libro de Efesios que nosotros somos herederos de la promesa de Abraham. Cuando usted tiene la mirada puesta en las cosas de la tierra, piensa que Abraham era rico. Y como Abraham era rico, nosotros somos herederos de la riqueza de Abraham. Pero eso no es bíblico. Cuando él habla ahí de las promesas de Abraham, dice la Biblia, y está hablando de que a Abraham se le prometió que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si nosotros creemos a Jesús, si nosotros creemos de verdad y vivimos para Él, también las naciones van a ser benditas en nosotros y en los que venga detrás de nosotros. No está hablando, la iglesia pierde el enfoque cuando está buscando bendiciones materiales. Nuestras bendiciones son mucho más altas, son mucho más grandes y perdemos el tiempo mirando a las bendiciones que se desvanecen. Las de nosotros son eternas. No esté buscando las bendiciones de Israel. Hay bendiciones eternas para usted. Cambie de enfoque. Ellos estaban enfocados en el Israel físico y Jesús estaba hablando del reino espiritual y ellos no lo entendían. Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No esté perdiendo el tiempo. Hace 2 años se formó todo un revuelo porque un pastor muy reconocido, un pastor mexicano muy reconocido, se le ocurrió la brillante idea de decir que Jesucristo iba a venir en septiembre 28 o 18, no sé qué. Y eso fue un desastre. Después tuvo que pedir perdón. Usted no tiene que estar preocupado por si Jesucristo viene mañana o dentro de 10 años. Usted lo que tiene que hacer es estar viviendo para Cristo. Y cuando Cristo venga, usted estará bien. Pero si usted pierde su tiempo pensando cuando Cristo viene, va a estar distraído en algo que no tiene necesidad de perder el tiempo. No pierda el tiempo tratando de adivinar o de pensar cuándo Cristo viene. Usted tiene que enfocarse. Yo tengo que enfocarme ¿en qué? En lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? En eso yo me enfoco. Allá miro y hacia allá voy. No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es importante. Ahora viene una palabra, ya el hermano Dionisio no la dice, pues yo creo que yo tengo la culpa de eso, pero bueno, no importa. El hermano dice, pero, siempre hay un pero, decía el hermano Dionisio, cuando llama aquí. Dice, pero recibiréis poder. Ese pero, la palabra pero, es como, olvídate de eso y vamos por esto. ¿Ok? Deja eso a un lado, pero es un cambio. O sea, ustedes no se preocupen por lo que el Padre puso en su sola potestad. Preocúpense, piensen en esto es lo que importa. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ahí me voy a parar, yo sé que estoy a mitad del versículo, pero es que cuando hablamos de recibir poder, todo el mundo piensa en echar fuego y mandar rayos. Y de nuevo, no estamos viendo las cosas como Dios la ve. Sí, humanamente hablando, echar fuera demonios es tener poder. Humanamente hablando, sanar enfermos es tener poder. Levantar un muerto es tener poder, pero el poder no es tuyo. El poder siempre es de Dios. Ahora, enfocarse en eso es perder el tiempo. Que si sano fue enfermo, que si hecho fuera demonio, no, eso no importa. ¿Qué? No importa. Vamos a suponer que tenemos aquí una persona muerta. Se murió. Y Fernando se para, le pone la mano y la persona se para. Ahora, vamos a suponer que pasan 100 años más. ¿Qué pasó con esa persona? Se volvió a morir. ¿De qué importa que la revivió? Si no hace algo bueno con su vida, pues no importa. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es el poder importante? Bueno, el Señor Jesús se lo dijo. Y me seréis testigos
El poder importante es poder testificar, el poder hablar, el poder decirle a Martina, Martina, conviértete, que Martina se convirtió. El poder hablar de Cristo y que poder estremecer a la gente y hacerle entrar en conciencia de que necesitan a Cristo. Los otros poderes no importa, porque si usted echa fuera demonios, sana enfermos, al final la gente se muere igual. Pero si se convierten a Cristo, tienen vida eterna. El problema es siempre el enfoque. Si usted lo mira desde el punto de vista terrenal, usted va a querer echar fuego desde el púlpito. Mire, vámonos a 1 Corintios capítulo 15. Pero vamos a 2 Corintios 10, perdón. Capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Bueno, alcáncenos. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poder, ¿no? Hablando de poder, ¿verdad? ¿Son poderosas en Dios para qué? ¿Derribando qué? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuanto vuestra obediencia sea perfecta. Ahora mire lo que dice ahí. Dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. ¿Para qué? ¿Para echar fuera demonios? Para la destrucción de fortaleza. ¿Qué fortaleza? ¿Qué fortaleza? Estamos hablando de, por ejemplo, un castillo que está rodeada de murallas, y destruir la muralla. Está hablando de las fortalezas mentales. ¿Y cómo derribamos las fortalezas mentales? Derribando argumentos. ¿Cómo derribamos un argumento? Con la palabra, con otro argumento. El poder real está en la palabra. El poder dar la palabra de Dios, el poder predicar la palabra de Dios, el poder hacerlo bien, el poder ser lleno del Espíritu Santo y hablar la palabra con el poder del Espíritu Santo, ese es el poder real del que el Señor Jesús está hablando. Nuestra tarea es llevar a Jesús a la gente. Déjeme explicárselo de nuevo. Déjeme explicar este asunto. Mi tarea, tu tarea y la de nosotros todos es llevar a Jesús a la gente que no le conoce. Y llevamos a Jesús a la gente que no lo conoce por medio del Evangelio, por medio de la palabra. Dice la palabra que Jesús es el Evangelio, que Jesús es la palabra. Entonces, cuando nosotros explicamos a la gente y le enseñamos a la gente cuál es el Evangelio, nosotros hemos hecho nuestro propio Evangelio. Jesús te ama tal como eres. Hay una canción que dice: Dios me ama como soy, yo perfecto nunca fui, pero la verdad es que Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y Dios no nos quiere como somos. Dios quiere cambiarnos a la imagen de su Hijo. Él quiere que nosotros dejemos lo que somos para que seamos lo que Él ha propuesto hacer con nosotros. Por eso es que dice allá de nuevo Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Dios no quiere que tú sigas siendo igual, Dios quiere hacerte nueva criatura. Y eso solamente ocurre cuando prestas atención a la palabra. El propósito del poder es cumplir la tarea. ¿Y cuál es la tarea? Llevar el Evangelio a todo el mundo. Que todos escuchen acerca de Jesucristo.
Ese es el propósito del poder. Ese es el propósito de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, para hacernos testigos de la palabra, testigos de Cristo, y que podamos enseñar a la gente acerca de la verdad, sacarlos del error, porque hay muchos en el error, ¿saben? Pero ¿cuántos saben qué es el Evangelio? ¿Cuántos, si le preguntamos, explícame qué es el Evangelio, pueden explicarme el Evangelio? Algunos dirán, no, que Cristo murió en la cruz, otros que Cristo resucitó. Lucas nos explica, y Pablo también nos explica. Lucas nos dice a nosotros que allá en Lucas 24, dice que Jesús les dijo a ellos que fueran a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Nuestra tarea no es decirle a la gente, Dios te ama. Nuestra tarea es decirle, arrepiéntete para que Dios te perdone. Pablo dice, me propuse venir a ustedes no con sabiduría, no con palabras de humana sabiduría. O sea, yo me propuse no saber nada delante de ustedes, sino que a Cristo y a este crucificado. Arrepiéntete porque Cristo murió por ti. Arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados. Arrepiéntete para que el Señor con su sangre limpie tus pecados y seas limpio delante de Él y puedas vivir delante de Él. En esencia. Pablo lo explica de otra manera. 1 Corintios 15:4. Pablo explica su evangelio en 1 Corintios 15:4. En versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Esa es la explicación que da Pablo, que Cristo murió y resucitó. Entonces, nosotros tenemos que predicarle a la gente que tienen que arrepentirse, porque Cristo murió y resucitó. Que necesitan reconocer, creer en el Cristo que murió y resucitó. Pero ahí falta algo. Y dice acá que habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Miren, a ellos les pasó lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros. Imagínense que estamos aquí conversando con Jesús, estamos para allá afuera, y de repente Él se corre un poquito y se levanta. ¿Qué haríamos todos nosotros? Lo mismo que ellos, estaríamos así. Algunos estaríamos así, mirando hacia arriba con la boca abierta así. Pero una de las cosas que tenemos que comprender con esto es que tenemos que estar enfocados. Ya Jesús se había ido, ya la nube la había ocultado y ellos seguían mirando hacia arriba. ¿Qué les había dicho a Jesús que tenían que hacer? Que se quedaran en Jerusalén. Ya se fue. Vayan a hacer lo que les mandó a hacer. No se desenfoquen. No estemos mirando cosas que no nos van a aprovechar. Tenemos que cumplir una tarea y no podemos estar desenfocados. Hay cosas que parecen muy lindas, parecen muy cristianas. Las iglesias, yo espero que nunca me pase, la verdad no. Pero ¿qué está pasando? Las iglesias no quieren perder miembros. Entonces hacemos muchas cosas para que la gente esté cómoda.
Hay iglesias en Estados Unidos y en Europa donde de repente la iglesia se convierte prácticamente en una discoteca. Hay discotecas para cristianos. Si usted necesita ir a una discoteca para cristianos es porque usted no es cristiano. Si usted necesita que yo esté haciendo aquí festivales y cosas, es porque usted no es cristiano. El cristiano solo necesita a Cristo. El cristiano lo motiva a Cristo. Y el cristiano se mueve por Cristo. Esas otras cosas son realmente del mundo. Y nosotros las traemos para entretener a los mundanos que tenemos entre nosotros. De nuevo, espero que no me pase. Mi mamá siempre dice, sí, que siempre que los ven criticando y después lo están haciendo. Pero lo que pasa es lo siguiente, que llega el momento en que se hace tan abrumador, la gente empieza, pero pastor, se están yendo, mire, yo espero recordar siempre en mi vida, siempre espero recordar y mantener fresco en mi mente Juan 6 del 47 en adelante. Al decir esta palabra, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Y los discípulos le preguntaron, maestro, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? ¿Qué? ¿Quieren irse ustedes también? Nada más faltó que ahí está la puerta, váyanse. Jesús no está rogándole a nadie que se quede. Nosotros lo hacemos, pero Jesús no lo hace. Jesús te está llamando y te está diciendo, sígueme. Y si tú no quieres seguir a Jesús, es tu problema, no el de Jesús. Él no va a llorar porque tú no lo seguiste, pero tú sí vas a llorar algún día por no seguirlo. Nosotros vamos a ir siempre y vamos a decirle a la gente, necesitas a Jesús. Vamos a decirle siempre, arrepiéntete. Vamos a ir una y otra vez, como si le estuviéramos rogando, así dice Pablo, como si le rogásemos, por favor, conviértete. Pero va a llegar un día en que yo no voy a estar, en que Vanessa no va a estar, en que ustedes no van a estar y entonces ya va a ser tarde para ellos. Porque Jesús no va a volver para atrás. Yo me pongo a pensar en todas las veces que yo cito para algo. Un culto, una reunión, una enseñanza y la gente llega tarde. ¿Usted sabe lo que yo pienso cada vez que dice, ya te quedaste? Porque Cristo no te va a esperar. Ya Cristo no espera a nadie. Que me dejó el bus, que no sé qué. Cristo no espera. Lo siento, no va a parar. Yo siempre digo lo siguiente. Cuando yo trabajaba para un señor, un amo terrenal, yo creo que no hubo ni un solo día en que yo llegara a mi trabajo, ¿cómo se dice? 29 minutos antes. Yo siempre estaba media hora o más antes, y a veces hasta una hora. Yo una vez me fui caminando y estaba en mi trabajo una hora antes. No, que estoy muy ocupado, que no sé qué, hermano. Disciplínese, esfuércese, ajuste, quite el poco de cosas que le está robando tiempo y enfóquese en lo que realmente importa. Tenemos una tarea que hacer. Lo que le estorba de llegar temprano a los cultos, a las reuniones, a lo demás, también le estorba para evangelizar. Le estorba para orar, le estorba para leer la Biblia y le estorba para ganar alma. Es lo mismo. No es la tarea que tiene que hacer, es su falta de organización. La tarea es simplemente algo allí. El problema es un problema de disciplina. Es querer hacer más de lo que puedo hacer. Es querer hacer cosas que no debo hacer. Tenemos una tarea y tenemos que priorizar la tarea. Y las cosas que no van con la tarea deben quedar relegadas a segundo lugar. Es que yo no pude. No pudiste hacer lo que el Señor te pedía. Bueno, aquí dice que ellos estaban mirando arriba y los hombres le dijeron, así como se fue, así vendrá.
Pero Él va a venir por ¿quiénes? Dice la Biblia que Él viene por los que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperan? El Señor Jesús dijo, bienaventurado el varón que cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Los que lo esperan son los obedientes. Usted no porque diga que yo estoy esperando a Cristo y se sienta ahí es que lo está esperando. No. Usted está esperando a Cristo y lo demuestra obedeciendo. Esa es la verdadera muestra de que le estamos esperando. El estar viviendo para Él, el vivir en santidad, en hacer su voluntad, esa es la verdadera muestra de que nosotros le estamos esperando. Si usted no está haciendo la voluntad de Dios, usted no le está esperando. ¿Cómo usted puede decir, yo estoy esperando a Él y no estoy haciendo su voluntad? Usted está esperando que Él lo deje, lo que está esperando, ¿verdad? Porque si usted llega y no está haciendo su voluntad, si Él llega, usted se queda. Así que lo que está esperando es que Jesús venga y lo deje. Porque los que nos vamos a ir, somos los obedientes. Y si usted no está haciendo la tarea que Dios le mandó a hacer, ¿se va a ir para dónde? No se va a ir con Cristo. Lo dijo ella, no fui yo. Hermanos, el apóstol Juan, hace casi 2000 años, 1900 y piquito de años, dijo estas palabras. Él dijo que este es el último tiempo. Lo dijo hace casi 2000 años. Ahora, si hace casi 2000 años Él dijo que era el último tiempo, ¿cuánto tiempo nos queda a nosotros? No podemos ignorar. Hay gente que está necesitando que nosotros despertemos. Hay gente que necesita de Cristo. Yo sé, usted tiene hijos, tiene esposo, tiene esposa, tiene trabajo, yo sé. Usted está muy ocupado, yo lo entiendo. Yo también lo estaba. Pero usted tiene un trabajo donde puede hablar de Cristo. Usted tiene vecinos a los que les puede hablar de Cristo. Usted va de vez en cuando a la tienda y en una conversación con la persona de la tienda puede hablar de Cristo. Usted puede ir a un juego de fútbol o de béisbol o de baloncesto o de voleibol y quizás no le hable de Cristo mientras está en la cancha jugando, pero cuando está en la banca esperando puede hablar de Cristo. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿de qué habla su boca? ¿Qué habla usted todo el tiempo? ¿Cuál es su conversación favorita? ¿Cuál es el tema preferido suyo? Y si su tema preferido no es Cristo, mire, no es que usted hable de vez en cuando de Cristo. Si su tema preferido no es Cristo, es que Cristo no está en usted. Ya se lo he dicho otra vez y se lo voy a decir una vez más. Dios nunca, de ninguna manera y en ninguna forma, acepta el segundo lugar. O es lo primero en su vida o no es. La Biblia dice que Dios es celoso y que el Espíritu Santo que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Si Cristo no es lo primero, simplemente no es. Ahora, ¿usted quiere saber si Cristo es lo primero? Bueno, ya le dije. Examine. ¿Cuál es su tema preferido? ¿De qué le gusta a usted hablar más? Y la respuesta a eso, ya usted sabe quién es su Dios. Eso de lo que a usted le gusta hablar, ese es su Dios. Si es Cristo, es Cristo. Y si no es Cristo, bueno, ya usted sabe. Tenemos una tarea.
Nosotros debemos procurar mantener comunión siempre con Dios por medio del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que nos va a guiar en la tarea que tenemos que hacer. Y nos va a mostrar lo que Dios quiere que hagamos. Y en ese camino nosotros tenemos que mantenernos y tenemos que andar siempre, sin fallar, sin distraernos con cosas que no aprovechan, que no tienen valor eterno. El libro de los Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Lucas fue compañero de Pablo desde más o menos la mitad del ministerio de Pablo. En el capítulo 16, versículo 10, o sea, usted lee el libro de Hechos y en el capítulo 13, el Espíritu Santo dice: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a los que le he llamado. Y ellos salen en misión. Entonces, durante el capítulo 13, y 14 y 15, usted oye que dice Lucas: ellos fueron, ellos hicieron, ellos estuvieron, ellos no sé qué. Pero cuando usted llega al 16:4, él dice: fuimos. Cambió de la tercera persona a la primera persona. Ya él estaba con ellos. Así que él participó y estuvo en gran parte de lo que él relata en el libro de Hechos. A mí me parece muy interesante que Jesús no resucitó y ascendió de una, sino que se tomó su tiempo hablando con los discípulos acerca del reino de Dios. ¿Será importante eso? ¿Qué tan importante habrá sido ese tema para Jesús para que haya decidido quedarse a hablar de eso? Pero como ven, parece que aún después de 40 días, los discípulos no entendían. Estaban todavía así como turulatos, no eran sobrios. Y preguntaron a Jesús si restauraría el reino en ese tiempo. Ese pensamiento es un pensamiento distractor. ¿Y por qué ocurre? Ocurre porque vemos las cosas de manera terrenal, de manera humana. Vemos las cosas como queremos o quisiéramos que pasen en esta tierra. Y eso nos distrae de la verdadera tarea y de la verdadera meta que debiéramos tener. Ellos tenían una tarea y nosotros tenemos la misma tarea. Tenemos una asignación y el Señor espera que nosotros nos enfoquemos en ella y que no nos distraigamos con cosas que no son realmente de provecho, que no son importantes. Cristo va a volver tal como se fue. ¿Cómo se fue? Se elevó, lo cubrió una nube. Entonces va a venir también en una nube. Va a aparecer. Esa es una promesa que de seguro se va a cumplir. Es como cuando Noé viene el diluvio. La Biblia prometió por miles de años diciendo: va a venir el Mesías, va a venir el Mesías, va a venir el Mesías, y vino el Mesías. Ahora, si esa promesa se cumplió, ¿por qué no nos damos cuenta que la otra también se va a cumplir? Va a volver. La pregunta es: ¿cómo nos encontrará cuando venga? ¿Qué estaremos haciendo cuando Jesús se manifieste? Lo que estemos haciendo muestra cuál es realmente nuestra fe. Si usted cree en el Señor, está viviendo para Él. Si usted no cree en el Señor, está viviendo para cualquier otra cosa que no sea el Señor. Es una decisión que tiene que tomar. Y yo le invito hoy a que usted reflexione. Piense cómo está viviendo y tome una decisión. Tome la decisión de hacer los ajustes. Arrepiéntase y empiece a vivir para Dios. Padre, te damos gracias.